Muy buenos días. El Servicio de Cirugía Plástica, Reconstructiva, Estética y Maxilofacial del Hospital Militar de Caracas trae para ustedes el primer curso para el manejo de las quemaduras en la emergencia. Este curso fue realizado por los residentes de primer año del posgrado de Cirugía Plástica Reconstructiva bajo la tutoría de la doctora Irene Camacho y de la doctora María Oscabel. Inicialmente debemos tener en cuenta que la quemadura es el mayor trauma que puede recibir un individuo y como todo trauma debe ser manejado por las normas de la ATLS, que está dado por el ABC para el manejo del paciente politraumatizado. Como debemos saber, estos pacientes generalmente son traídos por personal de bomberos, médicos, paramédicos, inclusive hasta familiares, en los cuales debemos interrogar exhaustivamente hechos o características como dónde, cuándo y dónde fue el hecho, si el paciente se encontraba en un espacio abierto o se encontraba en un espacio cerrado. Igualmente, si el paciente se encontraba inconsciente o otras características. Inicialmente debemos tener en cuenta que la ABC comienza con la letra A, que representa la vía aérea. Debemos administrar oxígeno al 100% por máscara humidificada, debemos succionar la vía aérea de ser necesario y sospechar las quemaduras de la vía aérea mediante la presencia de quemaduras de las iris nasales, quemaduras de las pestañas, de las cejas o quemaduras faciales. Igualmente debemos evaluar si el paciente presenta esputo carbonazo. Seguidamente tenemos la letra B, que representa la respiración. Debemos evaluar la expansión torácica, auscultar los campos pulmonares, verificar quemaduras circulares en tórax, ya que esto puede comprometer la expansibilidad pulmonar, lo que puede llevar a procedimientos quirúrgicos más específicos como las escarotomías. Igualmente, administrar el oxígeno al 100%. Esto es con la finalidad de disminuir los niveles de carboxiemoglobina en aquellos pacientes que hayan estado expuestos a monóxido de carbono. Posteriormente tenemos la letra C, que representa la circulación. A estos pacientes debemos colocarles 2 catéteres venosos periféricos del número 14 o 16 Gauss preferiblemente. Utilizar zonas no quemadas en lo posible. Sin embargo, las zonas quemadas no representan una contraindicación para la colocación de estas vías periféricas. Igualmente, colocar vías centrales de ser necesarios. Por supuesto, evaluar la presión arterial, la frecuencia cardíaca y el color de la piel. Continuamos con la letra D, que representa el déficit neurológico. Debemos evaluar lesiones o traumas asociados, intoxicación por monóxido de carbono, ya que estos pacientes que se ponen esto pueden presentar alteraciones del estado neurológico, intoxicación etílica, enfermedades persistentes como Alzheimer o esclerosis múltiple, que pueden estar asociadas con este tipo de sintomatología, y por supuesto conocer la historia del paciente, la historia sobre todo del accidente. Seguidamente tenemos la letra E, que representa la exposición. Debemos desvestir completamente al paciente, por supuesto evitar la hipotermia, cubrir inmediatamente con sábanas estériles y de esta forma descartar traumas asociados o hemorragias. Tenemos la letra F, que representa los fármacos. Iniciamos con el manejo del dolor, protección gástrica, colocación de sondas de Foley, por supuesto para vigilar el control de la diuresis, y no debe faltar, por supuesto, la profilaxis para tétanos. Continuamos con la evaluación secundaria. Esta parte va a ser explicada por mi compañera, la doctora Viviana Parilis, a la que le doy el paso a continuación. Continuando con la evaluación secundaria, tenemos que una vez estabilizado el paciente, se debe evaluar de forma más detallada todos los órganos y sistemas, de forma cefalocaudal. Hay que descartar lesiones o traumatismos ocasionados que ameriten un tratamiento de inmediato, como la estabilización cervical, descartar traumatismos torácicos abdominales que se ven comprometiendo la vida del paciente y que se debe atacar de forma inmediata. Una vez que se haya evaluado esta área, el examen físico cefalocaudal, ahora acudimos a determinar el área afectada. Tenemos algunas reglas, como la regla de los 9, la regla de Palansky-Tennyson, que es una regla fácil y sencilla que se puede ser manejada tanto por el grupo paramédico o por los médicos de choques en las emergencias, ya que nos permite detectar de una forma rápida y sencilla la extensión de la quemadura. Esta va a estar específicamente dividiendo el porcentaje de superficie corporal quemado por porcentaje. Entre el área de la cabeza y los miembros superiores van a dar un porcentaje de un 9% de superficie corporal quemada, mientras que el tórax anterior y el abdomen va a estar representado por un 18%. La región de la espalda, del tórax posterior y la región glútea va a representar el otro 18% de la superficie corporal quemada.
Ambos miembros inferiores representarán cada uno 18%, uno representará por la cara anterior un 9% y en la cara posterior otro 9%, que su sumatoria dará 18% por cada miembro. Esta escala del Palanque-Tennyson también la podemos realizar en pacientes pediátricos. Estos pacientes, la diferencia va a estar en la área de la cabeza, ya que van a tener un mayor porcentaje de un 19%, y a medida que estos van creciendo va a ir disminuyendo el porcentaje. Y en el miembro inferior va a tener la diferencia que en vez de representar un 18%, va a representar un 15% de superficie corporal quemada. Esta tabla va a ser rápida y sencilla para poder determinar la extensión del área de quemadura en el área de la emergencia. Otra de las tablas que tenemos en cuenta es la tabla del Lunar Brother. Esta tabla es un poco más específica, que nos permite determinar por área de superficie corporal, por cada área de nuestra parte, la área del cuerpo, tanto en adulto como en niño. Este tipo de tabla tiene que estar en la historia clínica identificada y detallada las áreas de las quemaduras en todas las historias de los pacientes quemados. Ahora, en la otra evaluación vamos a tratar, una vez determinada la extensión, ahora vamos a determinar la profundidad de las quemaduras y va a estar dividida por diferentes grados. Las de primer grado son quemaduras más superficiales, se presentan solamente afectando la parte de la dermis en la piel, son extremadamente dolorosas y son las que se presentan mayormente en aquellos pacientes que tienen exposición prolongada al sol. Curan con un periodo de aproximadamente 4 a 7 días. Las de segundo grado, esta la vamos a dividir en segundo grado superficial y segundo grado profundo. Las de segundo grado superficial son aquellas quemaduras que van a evidenciarse plictenas, que al removerlas se va a evidenciar un lecho de quemadura rosado hiperémico, una sensibilidad al tacto y al dolor presente. Y van a tener una tasa de curación satisfactoria entre 10 a 14 días y con diferentes tipos de tratamiento, ya sea la aplicación de agente tópico o tratamientos con apósitos tipo hidrocoloide. La de segundo grado superficial y profunda, estas van a afectar no solamente la dermis, sino también la epidermis, sino también la parte de la dermis profunda, como la dermis reticular. Aquí vamos a evidenciar plictenas, que al remover también vamos a evidenciar lechos de quemadura más blanquecinos. Ahí la sensibilidad al tacto y al dolor va a estar presente, pero disminuido, y estas van a tener una tasa de curación más prolongada entre 14 a 21 días. Tenemos las de tercer grado, este tipo de quemaduras con afectación mucho más profunda, tanto de la epidermis como de la dermis, de sus dos capas, la superficial y la profunda. Aquí vamos a ver un hecho de quemadura blanquecino, acartonado, donde va a evidenciarse también la característica principal, que puede ser amarillenta, color oscuro, negro, parduzco. Y este tipo de tratamiento no tienden a epitelizar si no se le hace un tratamiento quirúrgico, como la colocación de un injerto de espesor parcial. También tenemos las quemaduras de cuarto grado, no menos importantes, donde vamos a ver no solamente afectación de la piel, sino de los diferentes tejidos del cuerpo, como tejido celular subcutáneo, tendón, músculo y tejido óseo. Mayormente se presentan aquellos pacientes con traumas por quemaduras eléctricas de alto voltaje, quien amerita un tratamiento multidisciplinario en el área de emergencia junto con el servicio de cirugía plástica. Ahora le doy el paso a mi compañero Jochi Castillo, que continuará con los criterios de hospitalización. Bueno, una vez ya hemos establecido cuál es la extensión y la profundidad de la quemadura, procedemos a determinar si el paciente posee criterios de hospitalización o no. Dentro de los criterios de hospitalización se encuentran las quemaduras de primer grado, que afecten entre un 50 o un 75% de su superficie corporal total, quemaduras de segundo grado que afecten más de 10% de su superficie corporal total, quemaduras de tercer grado que afecten más de 2% de su superficie corporal total, aquellos pacientes que poseen quemaduras en áreas especiales, las quemaduras eléctricas, las quemaduras químicas, aquellos pacientes que tengan comorbilidades asociadas o algún traumatismo, o en aquellos pacientes de edad avanzada y pacientes que se sospeche que tengan una lesión inhalatoria. Los criterios de ingreso a la unidad de quemado son quemaduras de segundo grado mayor de 20% de superficie corporal total, quemadura del tercer grado mayor de 5%, quemadura en áreas especiales o una quemadura de primer grado mayor del 50%. Mientras que los criterios de ingreso a la unidad de cuidado intensivo de quemados son quemaduras de primer grado de más de un 70%, una quemadura de segundo grado mayor de 30%, quemadura del tercer grado mayor de 10%, quemaduras eléctricas, para aquellos pacientes que se sospeche de una lesión inhalatoria.
Una vez conocemos ya los criterios de hospitalización, procedemos a establecer cuáles son las medidas generales y tratamiento de las heridas. En aquellos pacientes que tengan quemaduras de los miembros superiores, se debe realizar elevación del miembro para evitar un síndrome compartimental, al igual que poner el paciente en posición semisentada para evitar el edema facial. Se debe administrar el toxoide tetánico. Las heridas se deben cubrir con antimicrobianos tópicos como la sulfadecina de plata, y al igual que deben ser cubiertos con gasas y rollos de quemados estériles para mantener un ambiente húmedo. En aquellos pacientes que sospechamos que pueda estar haciendo un síndrome compartimental, se debe hacer una esclerotomía o una fasciotomía dependiendo del caso. Entonces es muy importante saber cómo vamos a tratar al paciente. Y hay dos periodos muy importantes, que son las primeras 24 horas y las 24 horas posteriores a la quemadura. Dentro de las primeras 24 horas, en nuestro centro utilizamos la fórmula de Bruch modificada, el cual establece 2 mililitros de solución Ringe lactato, porque lo damos en peso por superficie corporal quemada, el cual el resultado de ese cálculo se divide en dos. La primera mitad se administra en las primeras 8 horas y la segunda mitad se administra en las siguientes 16 horas. En los niños se utiliza la fórmula de Galveston, el cual establece 5 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal quemada, más 2 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal total. Luego que pasan las primeras 24 horas, se debe añadir soluciones de mantenimiento, ya sea con coloides, a razón de 0.3 a 0.5 mililitros por kilogramo de peso por superficie corporal quemada, o se puede administrar plasma a razón de 0.5 a 1 mililitro por kilogramo por superficie corporal quemada. Una vez ya tenemos la analgesia, debemos también establecer cuál es la analgesia adecuada para el paciente, ya que sabemos que las quemaduras son lesiones muy dolorosas y se debe administrar pre, durante y post cura. Y usualmente lo que realizamos es que administramos una pseudoanalgesia, una sedación con medicamentos que alivien el dolor, ya sea con AINES o con medicamentos tipo opioides como es el tramadol. Recordando siempre que aquellos pacientes que son alérgicos a los AINES se deben evitar. Entonces, aquí tenemos un manejo específico de las quemaduras eléctricas, el cual debemos recordar que las quemaduras eléctricas todas son consideradas quemaduras graves. En la quemadura eléctrica es muy importante que establezcamos cuál fue el punto de entrada y de salida y también la dirección del arco. También se debe descartar si el paciente se cayó de alguna altura o que tenga un trauma asociado, como dijimos anteriormente. También es indispensable determinar si el paciente, cuando fue rescatado, presentó un paro cardíaco o tenía pérdida de conocimiento. Se debe establecer la extensión de la lesión y también aquellos pacientes debemos tener muy en cuenta al recibir el paciente si está haciendo un síndrome compartimental en aquellas quemaduras que abarcan toda la circunferencia de los miembros. También en estos pacientes es muy importante saber que todos deben ser hospitalizados porque las arritmias son las primeras causas de muerte de este paciente. Se debe monitorizar por lo menos las primeras 24 o 48 horas con el electrocardiograma seriado para ver cómo evoluciona el ritmo cardíaco del paciente. También se debe realizar un examen de orina buscando pigmentos urinarios. Se debe mantener una diuresis entre 75 a 100 cc por hora y se debe utilizar bicarbonato de sodio para tratar de alcalinizar la orina y facilitar así la excreción de los pigmentos en la orina. Y eso es muy importante, saber qué paciente debemos referir. Si estamos en un centro muy alejado de la ciudad, debemos saber que ese tipo de pacientes quemados no deben mantenerse ahí, sino que se deben estabilizar y posteriormente ser referidos a un centro donde cuenten con los servicios especializados para poder tratar esta enfermedad. Vamos a referir a aquellos pacientes con quemaduras de segundo y tercer grado de más de 10% de superficie corporal total en pacientes entre 10 a 50 años, quemaduras de segundo y tercer grado de más de 20% de superficie corporal total en pacientes entre 10 a 50 años también, quemaduras de tercer grado de más de 5% de superficie corporal en cualquier edad, quemaduras en áreas especiales como la cara, mano, pie, genitales y periné, quemaduras eléctricas, quemaduras químicas, quemaduras en vías aéreas, quemaduras circunferenciales en miembros o tórax y quemaduras en pacientes con patología de base que compliquen su tratamiento y aquellos pacientes con quemaduras con traumatismo asociado que comprometan la vida del paciente. Muchas gracias.